¿Alguna vez te has puesto a pensar que en muchas ocasiones tu bondad puede estar alejándote de lo que Dios desea para ti? Hay momentos en los que ayudar a los demás puede significar, de hecho, desobedecer. Sí, hay ciertas personas a las que Dios no quiere que le brindes tu apoyo, y insistir en ello puede frenar tu crecimiento espiritual, quitarte la paz y silenciar la voz del Espíritu Santo en tu interior. Estamos en una época en la que muchos confunden la misericordia con la permisividad y como resultado terminan sosteniendo el pecado, reforzando lo incorrecto y alejándose de su propósito. Hoy, Dios te llama a reflexionar con seriedad. Hay personas que, según su palabra, no merecen tu ayuda. Insistir con ellas es ir en contra de lo que el cielo ya ha desechado. Este mensaje no busca complacer, sino despertar. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar profundamente tu forma de amar, servir y tomar decisiones. Hablemos del primer tipo de persona, aquella que rechaza la corrección. Proverbios 9, versículos 8, 13 y 18. La Biblia no nos invita a intentar salvar a todo el mundo a cualquier precio, ni a presionar a aquellos que ya han dejado claro que no desean cambiar. Existe una diferencia espiritual muy importante entre el pecador que se arrepiente y el rebelde que rechaza la corrección. El primero llora ante Dios, pide misericordia y anhela ser restaurado. El segundo, en cambio, cierra su corazón, ignora los consejos, desprecia las advertencias y se endurece cada vez más en su obstinación. Y precisamente sobre este segundo tipo de persona es sobre quien el Espíritu Santo nos advierte hoy, aquel que rechaza cualquier forma de corrección. Proverbios 9:8 dice de manera contundente: no reprendas al burlador para que no te odie. Corrige al sabio y te amará. Hay un espíritu en algunos que no solo se resisten a la corrección, sino que se ríen de ella. No pueden soportar escuchar la verdad y al ser confrontados, no se arrepienten, se enojan, no se quiebran, se levantan en contra. ¿Y sabes qué sucede con quienes insisten en ayudar a este tipo de personas? Se va dejando llevar, herido, contaminado por la amargura y muchas veces se aleja de su verdadero propósito al intentar salvar a quienes no desean ser salvados. Hay personas que no buscan a Dios, sino los beneficios que pueden obtener. No quieren arrepentirse, buscan solo el alivio. No desean una transformación, quieren tener el control. Y cuando te acercas con sinceridad, amor, cuidado y respeto para señalar algo que está mal, se vuelven en tu contra con desprecio, ironía o incluso persecución. Es en ese momento donde muchos tropiezan. Siguen intentando abrazar a quienes ya han demostrado ser burlones. Siguen ayudando a quienes desprecian la voz de Dios. Y sin darse cuenta, se alejan de la luz, tratando de rescatar a quienes aman las tinieblas. Hay hijos que ya no escuchan a sus padres. Hay cónyuges que rechazan cualquier exhortación. Hay amigos que se ríen de todo lo que es sagrado. Y aún así, muchos persisten en seguir ayudando, brindando apoyo, dinero, tiempo e incluso oraciones. Pero escucha, no se ora por un burlón como se ora por alguien que se arrepiente. No se avanza con aquellos que rechazan la corrección, como sí se avanza con quienes luchan por transformarse. Quien no acepta la corrección no solo está equivocado, sino que se encuentra en rebeldía. Y ayudar a alguien en rebeldía es aliarse en contra del propio Dios. En el libro de Proverbios capítulo 13, versículo 18, se refuerza esta idea. La pobreza y la vergüenza llegarán a quien desestima la instrucción, pero quien acepta la reprimenda será honrado. Aquí no solo se habla de una consecuencia social, sino también espiritual. Quien ignora la voz de corrección de Dios y de sus siervos fieles será humillado. Experimentará ruina y deshonra, y no tienes el poder de evitarlo. Puedes intentar suavizar la situación, pero no puedes impedir lo que Dios ya ha decidido. Muchos están tratando de sostener vidas que Dios ya ha entregado a la disciplina. Muchos intentan proteger a quienes están siendo tratados con vara. ¿Y sabes cuál es el resultado? Pérdida, cansancio, tristeza. Porque la ayuda que ofreces va en contra de lo que el cielo está haciendo. La corrección es una de las manifestaciones más poderosas del amor de Dios. La carta a los Hebreos,
capítulo 12, menciona que el Señor corrige a quienes ama y disciplina a todo hijo que acepta. Por lo tanto, cuando alguien rechaza esa corrección, no solo está ignorando un consejo, sino que está desestimando el amor mismo de Dios. ¿Y cómo podemos seguir ayudando a alguien que no quiere aceptar el amor del Padre? ¿Cómo podemos seguir intentando rescatar a quien se aferra al orgullo como si fuera un escudo y ve cada advertencia como un ataque? Aquí es donde muchos tropiezan, intentando mostrar misericordia cuando ya es necesario aplicar juicio. La realidad es que hay momentos en los que alejarse es una forma de obediencia. Hay personas que solo comenzarán a reflexionar sobre su vida cuando sientan el peso de la ausencia de aquellos que tanto insistieron en estar a su lado. A veces, el silencio es el que más habla. A veces, la distancia es lo que hace despertar la conciencia. Y esto no es falta de amor, sino sabiduría espiritual. Jesús no persiguió a Herodes. No se puso a explicar nada a los que se burlaban de él en la cruz. Se mantuvo en silencio frente a Pilatos, porque llega un momento en que ya se han expresado las palabras, se ha dado la advertencia y el corazón de la persona decide resistir, persistir. Además, esto muestra una falta de entendimiento. En estos días, la cultura nos dice que amar significa aceptar todo, que ayudar es no rendirse nunca, que la compasión es pasar por alto el error. Pero el mensaje de Cristo nos revela una realidad diferente. El amor auténtico confronta, la ayuda verdadera libera y no encadena. La verdadera compasión dirige hacia el arrepentimiento y no alimenta la rebeldía. Cuando decides ayudar a alguien que detesta ser corregido, estás sembrando en un desierto. Y lo peor es que corres el riesgo de ser aplastado por el rechazo y la dureza de corazón de quien no desea cambiar. Existe un peso espiritual al relacionarte con quien rechaza la corrección. Poco a poco, te vas cansando, desanimando y contaminando con la incredulidad, la queja y la resistencia. Tu vida de oración empieza a enfriarse y tu disposición para obedecer comienza a tambalear. Y todo esto porque estás intentando cargar con alguien que no valora nada de lo que te fortalece. Hoy el Espíritu Santo te invita a tomar una decisión. ¿Vas a seguir insistiendo en ayudar a quien desestima la corrección o te vas a poner del lado de la verdad? ¿Vas a permitir que ese amor falso te ate a relaciones que Dios ya te ha pedido que sueltes? ¿O vas a confiar en que Él sabe cómo tratar a quienes se resisten? Tu misión no es salvar a todo el mundo, sino obedecer a Dios en todo. Si esa persona ya no escucha a nadie, si ha dejado claro que desprecia cualquier forma de enseñanza, si reacciona con enojo cuando se le confronta, tal vez ya no sea el momento de ayudar. Quizás sea el momento de dejar que Dios actúe. Y cuando sueltas, Dios sostiene. Cuando te detienes, Dios avanza. Y cuando dejas de intentar salvar, Dios comienza a sanar. Esa es la verdad que libera. No toda ayuda proviene de Dios, y no toda negativa es falta de amor. A veces, rechazar ayudar es el mayor acto de respeto que puedes mostrar. El cielo respeta a quienes valoran la voz del Espíritu. Hay un segundo tipo de persona, el que es perezoso y se niega a trabajar. En la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 11, y en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, se habla de esto. Existe un tipo de individuo que muchos confunden con debilidad, pero que ante los ojos de Dios está sumido en el pecado. Y ese pecado se llama pereza. No se trata de que no tenga habilidades o de que no haya oportunidades. Es una decisión espiritual. Es la decisión de no levantarse, de no esforzarse, de no cumplir con su deber con dignidad ante el Señor. La Biblia no solo critica la pereza, sino que también advierte sobre sus consecuencias, que son la ruina segura para el alma y la vida. Un error grave que cometen muchos cristianos hoy en día es seguir justificando este comportamiento bajo la excusa de ayudar, cuando en realidad están alimentando la desobediencia. En Proverbios, capítulo 6, versículo 11, la palabra de Dios utiliza la imagen de la hormiga para desafiar al corazón perezoso. Allí se dice: «Ve a la hormiga, perezoso. Observa sus caminos y sé sabio». Dios está diciendo:
Presta atención. Aprende y despierta. La hormiga no tiene jefe, ni líder, ni supervisor, pero aún así se esfuerza, planifica y guarda provisiones. Actúa con dedicación, responsabilidad y sabiduría. En cambio, el perezoso se la pasa durmiendo, posponiendo tareas, buscando excusas y quejándose de la vida, pero se niega a moverse. Y lo que dice el versículo a continuación es una advertencia contundente. Así, tu pobreza llegará como un ladrón y tu necesidad como un hombre armado. No es solo una consecuencia natural. Es un juicio que llega de manera inesperada y devastadora. Pero el problema no solo recae en quien es perezoso, también afecta a quienes lo apoyan. Porque hay un tipo de ayuda que Dios no respalda. Esa que reemplaza el esfuerzo ajeno, que oculta el pecado en lugar de enfrentarlo, que alimenta la zona de confort mientras el alma se va deteriorando. Hoy en día, hay muchos que están empobreciendo espiritualmente porque han decidido mantener la pereza de otros. Están abrumados, endeudados, emocionalmente agotados, no porque amen demasiado, sino porque ya no saben distinguir dónde termina la compasión y dónde empieza la condescendencia. La palabra es clara también en 2 de Tesalonicenses 3:10. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Fíjate, no se trata de quienes no pueden trabajar, sino de quienes no quieren. Pablo estaba tratando con personas que, a pesar de tener la capacidad, estaban viviendo a expensas de la iglesia, ocupando tiempo, consumiendo recursos y retrasando la misión. Y lo que el apóstol establece ahí es un principio divino. No alimentes la pereza, no confundas la caridad con la ceguera. No uses la fe como excusa para mantener el desorden. El Evangelio no promueve el parasitismo. Llama a la responsabilidad, a la diligencia, a una buena gestión de la vida. ¿Cuántos padres hay hoy en día que mantienen a hijos adultos que se niegan a trabajar? ¿Cuántos líderes están encubriendo a miembros que se han acomodado en el ministerio y dependen de los demás? ¿Cuántas esposas están soportando el peso emocional y económico de maridos que se han rendido a la apatía, no por enfermedad o dificultad, sino por egoísmo y desobediencia? Y, ¿sabes qué es lo que hay detrás de todo esto? Una mentalidad que falta al respeto al mandamiento bíblico de cuidar y proteger. Desde el principio, Dios estableció que el trabajo es parte de la bendición, no una maldición. El sudor en la frente es sagrado. El esfuerzo es valioso y el cansancio se merece respeto. Pero el perezoso quiere disfrutar de los frutos sin haber sembrado. Anhela la cosecha sin haber trabajado y quiere recibir honores sin sacrificarse. Y cuando alguien se niega a esforzarse, le está diciendo a Dios: no necesito tu mandato. Está desafiando el principio divino de la responsabilidad. Y además, está utilizando a otros como un escudo. Porque el perezoso nunca está solo. Siempre aparece alguien dispuesto a cargarlo. Siempre hay una buena alma, aunque espiritualmente no esté preparada, lista para alimentar lo que Dios desea corregir. Aquí es donde muchos pierden la bendición, porque se cansan de intentar levantar a quienes Dios ya está tratando con escasez. La falta de esfuerzo no es solo un problema práctico, es un pecado espiritual. Es una señal de desprecio hacia la responsabilidad que Dios nos ha confiado. Es un síntoma de orgullo disfrazado de debilidad. Es negarse a aceptar que la vida requiere esfuerzo, constancia y sacrificio. Detrás de la pereza, a menudo se encuentra un corazón rebelde que espera que todo llegue fácil, que otros se encarguen, que la vida se acomode sin renuncias. Y ese tipo de corazón, cuando recibe ayuda constante, se vuelve cada vez más duro. La ayuda que no confronta se convierte en una prisión. Cuando evitas el dolor que podría llevar a la persona al arrepentimiento, retrasas el proceso de Dios. Al sostener a quien se niega a crecer, te conviertes en cómplice de la estancación. Y lo que parecía amor se transforma en un obstáculo. Lo que parecía cuidado se convierte en una muleta. La bendición que llevas contigo empieza a desvanecerse por aquellos que han decidido no levantarse. Dios no te ha llamado para cargar a quienes optaron por quedarse en el suelo. Te ha llamado para ayudar a los que quieren avanzar, para ofrecer tu mano a quienes anhelan un cambio.
para caminar junto a aquellos dispuestos a dejar atrás la comodidad. Es momento de distinguir quién realmente desea sanar y quién se alimenta del sufrimiento para manipular, quién necesita apoyo y quién ha elegido la dependencia como forma de vida. Para esto se requiere valentía espiritual, porque muchos que sostienen a los perezosos se sienten culpables al pensar en detenerse. Creen que están negando amor, que son demasiado duros, pero la realidad es que seguir ayudando en esos casos es ser más generoso que Dios. Y nadie puede ser más justo que el Señor. Él mismo dice, no comerás. Esto no es crueldad, es sabiduría, porque solo el enfrentamiento trae transformación. Solo la falta de resultados despierta la conciencia. Solo la escasez que duele puede generar un clamor auténtico. Por eso, el mensaje es claro. Deja de respaldar el pecado bajo el pretexto del amor. No encubras el error con la excusa de ayudar. La pereza no es una debilidad, es desobediencia. Y Dios no te está pidiendo que protejas la desobediencia de nadie. Te está llamando a obedecer. Y obedecer muchas veces significa dar un paso atrás. Dejar que falte algo. Permitir que la disciplina divina haga su trabajo. Es confiar en que el mismo Dios que te mandó a amar también te dijo que no alimentaras la pereza. Así que hoy, reflexiona sobre a quién estás ayudando. Pregúntate si esa ayuda está dando frutos o si solo está fomentando la inacción. Consulta al Espíritu Santo si debes seguir adelante o si es momento de detenerte. Y recuerda, ayudar no siempre implica dar. A veces significa negar, corregir, retroceder, confiar. Porque cuando dejas de ayudar a quien se niega a obedecer, le das espacio a Dios para actuar plenamente. Y lo que tú no lograste cambiar con esfuerzo, Dios lo transforma con un simple toque. Tercer tipo. El burlador de las cosas sagradas. Salmos 11. Segundo Pedro 3. 34. Hay personas que no solo ignoran la fe, sino que la desprecian. No se conforman con estar lejos de Dios. Se burlan abiertamente de lo sagrado, se ríen de la oración, hacen chistes sobre la Biblia, se mofan de los fieles y tratan el nombre de Jesús como si fuera algo trivial. Lo más alarmante es que muchos cristianos, por temor a parecer intolerantes, siguen ayudando, acompañando e incluso abriendo su corazón a estas personas, como si la burla fuera solo una diferencia de opinión. Sin embargo, la palabra de Dios no lo ve así. La Biblia no nos enseña a convivir con los burladores, sino a alejarnos de ellos. En Salmos 1 se dice, «Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malvados, no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la compañía de los burladores». Esta es una advertencia clara. Dios nos está diciendo que hay una bendición para aquellos que eligen el camino de la separación. El justo es feliz, se mantiene protegido y cuenta con la aprobación de Dios cuando decide no andar con aquellos que desprecian y se burlan de la verdad. La burla hacia Dios no es solo un error, sino que representa una rebelión contra el cielo. Aquellos que se quedan en medio de los burladores, tarde o temprano, acabarán siendo influenciados por ellos. Hay una fuerza invisible, pero muy poderosa, que actúa cuando una persona se expone repetidamente al ridículo. Primero oyes, luego comienzas a reírte, después empiezas a cuestionar ciertas verdades y cuando te das cuenta, ya no te importa aquello que antes te hacía temblar. El burlador contamina con su risa. Siembra dudas con palabras que parecen inofensivas. Destruye la reverencia con pequeños gestos. Y lo que al principio parecía un simple encuentro, se convierte en una trampa espiritual. En 2 Pedro 3:34 se dice, «En los últimos días aparecerán burladores que se reirán, caminando según sus propios deseos y preguntando, ¿dónde está la promesa de su venida? No lo hacen por fe, sino que se mofan por incredulidad. No tienen sed de Dios, solo buscan lo que les prometen». El burlador no está buscando salvación, está en una cruzada contra la santidad. Ayudar a alguien así no es un acto de bondad, es una imprudencia, porque no estás extendiendo la mano a alguien herido, sino que estás fortaleciendo a quien quiere destruir lo que amas.
Muchos cristianos hoy confunden el amor con una tolerancia sin límites. Creen que para mostrar el carácter de Cristo deben aceptar todas las opiniones, todas las charlas, todas las compañías. Pero Jesús nunca se sentó a la mesa con los burladores para escuchar lo que pensaban de Dios. Él se acercaba a los pecadores que se arrepentían, a los que tenían sed, a los quebrantados. Nunca intentó convencer a quienes ya habían decidido ignorar la verdad. Y nosotros también necesitamos captar esa diferencia. La ayuda no puede convertirse en una alianza con la oscuridad. No puedes caminar con quienes se ríen de lo que te sostiene. Quien se burla de la palabra se burla del propio Cristo. Si te quedas al lado de alguien así, intentando mantener la relación, brindando recursos, tiempo y atención, sin darte cuenta, estás contribuyendo al crecimiento de la incredulidad. Cada vez que alguien que se burla recibe apoyo, se siente más seguro en su rebeldía. Y lo más preocupante es que esa persona no se presenta como un villano. Viene como un amigo. Se muestra encantador, divertido y con argumentos bien elaborados. Se oculta tras opiniones distintas, visiones modernas y cuestionamientos que parecen saludables. Pero detrás de todo eso hay un corazón endurecido, un espíritu obstinado y un objetivo claro: menospreciar lo sagrado. Cuando ofreces ayuda sin discernimiento, terminas siendo un puente que permite que otros también se debiliten en su fe. Por eso, la Biblia nos aconseja alejarnos. En Proverbios 14, versículo 7, se dice: «Aléjate del hombre necio, porque en él no hallarás sabiduría». El que se burla es necio. No está dispuesto a aprender. No busca transformación. Él solo quiere destruir lo que no logra entender. Y su desprecio por las verdades eternas es un insulto al propio Espíritu Santo. Estar al lado de alguien así es como si le dijeras a Dios: «Prefiero mantener esta conexión que honrar tu presencia». El Espíritu Santo es sensible. Se entristece cuando vemos que la fe es objeto de burla y nos quedamos callados. Se aleja cuando toleramos el desprecio por miedo a parecer demasiado estrictos. Se queda en silencio cuando permitimos conversaciones que deshonran el cielo. Y muchos se preguntan por qué han perdido el fervor. ¿Por qué se ha ido la unción? ¿Por qué la oración ya no fluye? La respuesta puede estar en relacionarse con quienes se burlan de lo sagrado. En este caso, la compañía no es una bendición, es un veneno. No alimentes al burlador con tu tiempo, tu atención o tus recursos. No intentes convencer a quien ya ha ridiculizado el Evangelio en varias ocasiones. Ora, sí, pero desde la distancia. Intercede, pero no andes de la mano con ellos, porque hay una línea que Dios establece, la que separa al arrepentido del burlador. Quien cruza esa línea por su propia voluntad puede perder su sensibilidad espiritual. Jesús nos llamó a ser sal y luz del mundo, y eso implica una separación. La luz no puede mezclarse con la oscuridad. El sal no puede perder su sabor. No fuiste llamado para adaptarte al que se burla, sino para mantenerte firme, incluso si es en soledad. No necesitas la aprobación de quienes se ríen de tu fe. Lo que realmente necesitas es la aprobación de Dios, y Él honra a quienes lo honran. Si sientes que has mantenido lazos con personas que deshonran el nombre de Jesús, hoy es el momento de romper esos vínculos. No por orgullo, sino por respeto. No por arrogancia, sino por lealtad. Porque el burlador no merece tu ayuda. Él necesita el juicio de Dios. Y solo cuando te apartas del camino, Dios actúa con justicia. Cuarto tipo, el rebelde que vive en el pecado. Hebreos 10:26. Romanos 6:12. Hay una línea que el cielo no pasa por alto, pero muchos cristianos insisten en cruzar por inocencia o por temor a confrontar. Esa línea separa al arrepentido del rebelde. El arrepentido puede caer, pero llora por ello. Se equivoca, pero lucha por regresar. El rebelde, en cambio, no. Se entrega al pecado con frialdad, con seguridad y con desprecio hacia lo sagrado. Sabe lo que es correcto, pero opta por lo incorrecto. Conoce la verdad, pero la niega. Y cuando intentas ayudar a alguien así, insistiendo en amor, donde ya hay rebeldía manifiesta, corres el riesgo de volverte cómplice de lo que Dios mismo está resistiendo. La carta a los Hebreos,
capítulo 10, versículo 26, es uno de los pasajes más duros de la Biblia. Porque si pecamos a propósito después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No se trata de una caída, sino de una decisión, una elección consciente de permanecer en el error, incluso después de haber visto la luz. Esa es la esencia de la rebelión espiritual, la conciencia de lo correcto acompañada de la negativa a obedecer. ¿Y qué nos dice el texto? Ya no hay más sacrificios. La sangre no se aplica sobre aquellos que la pisotean con desprecio. El problema es que muchos no se dan cuenta de lo grave que es convivir, apoyar o mantener a quienes están en esa situación. Creen que están siendo compasivos, llenos de misericordia y gracia. Pero la palabra nos enseña que hay un momento en el que seguir insistiendo ya no es compasión, es desobediencia. El amor verdadero corrige. Y cuando la corrección se rechaza una y otra vez, el amor verdadero se aleja, no por falta de compasión, sino por respeto a lo sagrado. Romanos 6, 12. También nos presenta este enfrentamiento con claridad. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a quedarnos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que estamos muertos al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? El Evangelio nunca ha sido un permiso para seguir cometiendo errores. La gracia no es una autorización para vivir en impureza. Y cuando alguien utiliza la gracia como un escudo para sus constantes errores, está burlándose de la cruz, convirtiendo lo sagrado en una excusa para la rebeldía. Y si tú ayudas a alguien en esa situación, estás colaborando con el error, aunque no te des cuenta. Es fundamental tener discernimiento espiritual para reconocer cuándo la ayuda se convierte en complicidad. Hay personas que caen y necesitan ser levantadas, pero hay otras que se lanzan al abismo y buscan compañía. No buscan restauración, sino un apoyo emocional para seguir cometiendo errores. Quieren que les digas que todo está bien, que Dios lo comprende, que con el tiempo las cosas cambiarán. Pero Dios no comprende la rebeldía. Dios se opone al orgulloso. Dios enfrenta el corazón endurecido. Y si te pones al lado de este tipo de personas ofreciéndoles apoyo, te estás oponiendo al propio Espíritu Santo. Muchos están cargando a rebeldes sobre sus espaldas y lo llaman intercesión, pero no lo es. Es ceguera. Es una falta de valentía reconocer que hay personas que ya han tomado su rumbo, y seguir insistiendo es atarse a quienes ya se han desconectado de Dios. Ayudar a alguien que vive de manera consciente en el pecado es como intentar rescatar a un fugitivo de la justicia divina. Es ponerse entre la mano correctora de Dios y el corazón rebelde de quien no desea cambiar. El amor que se menciona en la Biblia no es pasivo. No cierra los ojos ante el error. No alimenta el pecado con silencio. Exhorta, corrige. Y cuando no hay arrepentimiento, se aleja. Eso fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en varias ocasiones. Cuando la rebeldía se volvía habitual, Él retiraba su presencia. Y si el mismo Dios se aleja, ¿quiénes somos nosotros para seguir invirtiendo donde ya no hay temor? Es fundamental recordar que la rebeldía no es solo una acción externa, sino una condición interna. Hay personas que asisten a los cultos, levantan las manos, utilizan un lenguaje cristiano, pero están viviendo de manera consciente en el pecado. Sabemos que están cometiendo errores, pero no tienen intención de cambiar. Son conscientes de que están desafiando la santidad de Dios, pero siguen actuando con total normalidad. Y cuando alguien les hace frente, se defienden con argumentos que son solo humanos. Dios conoce mi corazón. Nadie es perfecto. Estoy viviendo mi verdad. Sin embargo, el cielo no acepta esas justificaciones. El cielo espera obediencia. Y cuando sigues ayudando, brindando apoyo emocional, financiero o incluso espiritual a alguien así, estás alimentando un sistema de engaño. Estás comunicando, aunque sin palabras, que es posible vivir en rebeldía y aún así disfrutar de los beneficios de la comunión. Pero eso es una ilusión. La rebeldía separa. El pecado que no se confiesa bloquea la oración. La obstinación contra la verdad cierra las puertas de la gracia. Y la ayuda mal dirigida obstaculiza el verdadero proceso de arrepentimiento.
Muchos hijos se han rebelado contra sus padres, contra la fe y contra los principios de Dios. Los padres, en su intento de mantener el lazo familiar, siguen apoyando, sosteniendo e ignorando el pecado. Pero eso no sana, solo extiende el ciclo de destrucción. Hay esposos que viven en adulterio, esposas involucradas en prácticas ocultas, familiares atrapados en adicciones y, aún así, reciben respaldo como si nada estuviera pasando. Eso no es amor, es una falta de firmeza espiritual. La Biblia es clara. Si el justo se aparta de su rectitud y actúa de la misma manera que el malvado, ¿vivirá? No vivirá. Todas las buenas acciones que haya hecho no serán recordadas. Ezequiel 18:24. No se juega con la santidad de Dios. Y ayudar a alguien que está menospreciando esa santidad con su comportamiento es un error serio. El llamado de hoy es a discernir. El Espíritu Santo nos está enseñando a diferenciar al quebrantado del obstinado, al pecador arrepentido del rebelde disfrazado. No hay salvación donde no hay entrega, y no hay liberación donde no hay verdad. Si alguien no quiere rendirse, no merece tu ayuda. Reza, sí, intercede, claro, pero no te conviertas en cómplice. No apoyes a quien desprecia la cruz, porque Dios no acepta la rebeldía y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Aquellos que se niegan a dejar el pecado de manera consciente están en guerra con el cielo, y el lugar de un cristiano no es entre los rebeldes, sino entre los fieles. Decide de qué lado estás. Ayudar al rebelde es desobedecer al Dios Santo que nos ha llamado a la verdad. Hablando del quinto tipo, está el manipulador que se aprovecha de tu bondad. En el libro de Mateo capítulo 10 versículo 16 y en Proverbios capítulo 14 versículo 15 se menciona un tipo de persona que no solo sufre, sino que ha aprendido a vivir del sufrimiento ajeno. No busca sanación, busca atención. No quiere transformación, quiere control. Y para lograrlo, se disfraza de débil, de víctima, de necesitada. Pero detrás de esa fachada quebrada, hay un espíritu manipulador y calculador que utiliza la bondad de los demás como herramienta para dominar emocionalmente. Muchos cristianos han caído en este ciclo, ayudando sin cesar, agotándose mentalmente y arruinándose económicamente, porque no logran ver que a veces quien pide ayuda no la necesita, sino que se está aprovechando. Jesús mencionó en Mateo 10:16, «Aquí los envío como ovejas en medio de lobos, así que sean astutos como las serpientes y sencillos como las palomas». La instrucción es clara. Hay que ser prudentes y simples. No es suficiente con tener un buen corazón. Es necesario tener los ojos espirituales bien abiertos. El manipulador no se presenta con colmillos de lobo. Se acerca con palabras dulces, con relatos conmovedores y lágrimas en el momento adecuado. Pero todo forma parte de un teatro emocional que tiene un propósito: mantenerte atrapado por la culpa y el falso amor. El manipulador no busca la liberación, sino el control. No está interesado en la verdad, sino en permanecer en el centro de atención. Y cuando encuentra a alguien dispuesto a ayudar, convierte a esa persona en un instrumento de explotación. Va consumiendo tiempo, energía, recursos, tranquilidad e incluso la conexión con Dios. Y cuanto más das, más te pide. Cuanto más te entregas, más exige. Porque el manipulador nunca se siente satisfecho. Él consume. Y si no tienes discernimiento, lo vas a llamar ministerio, cuando en realidad es una trampa. En Proverbios 14, verso 15 se dice: «El ingenuo cree en todo lo que le dicen, pero el sabio presta atención a sus pasos». El ingenuo aquí no es el inocente. Es el que se traga todo lo que escucha, que nunca cuestiona las intenciones, que piensa que todo sufrimiento es genuino y que toda necesidad es válida. Pero Dios nos está llamando a ser cautelosos, a mirar más allá de las palabras, a notar los frutos y no solo los lamentos. Porque donde hay manipulación, no hay arrepentimiento. Y donde no hay arrepentimiento, no debería haber apoyo constante. El manipulador conoce las debilidades de tu corazón. Sabe cómo despertar tu empatía, cómo activar tu sentido de culpa, cómo girar la situación a su favor. Él distorsiona la realidad.
Te convence de que estás siendo demasiado duro, de que nadie más te comprende, de que solo tú puedes salvarte y con eso te atrapa emocionalmente, convirtiéndote en prisionero de tu propia generosidad. Y mientras crees que estás haciendo el bien, Él se nutre de tu alma. Es necesario romper con este ciclo. La verdadera ayuda libera, no encadena. La compasión de Dios siempre dirige hacia el arrepentimiento, nunca hacia la dependencia. Cuando tu ayuda se vuelve constante, sin resultados de cambio, sin señales de transformación, sin respuesta espiritual, es momento de cuestionarte. ¿Estoy ayudando o estoy siendo utilizado? Porque cuando alimentas la manipulación, también te estás dejando corromper por ella. Tu discernimiento se va apagando, tu fe se va drenando y tu identidad espiritual empieza a confundirse con la del otro. Hay muchos cristianos agotados, cansados, frustrados, no por falta de fe, sino por un exceso de ayuda mal enfocada. Están dedicando energía a cosas que Dios nunca les indicó. Están manteniendo relaciones que Dios ya ha cerrado. Están cargando con personas que no buscan ser restauradas, sino que quieren ser veneradas. Y esto es arriesgado, porque al final, el manipulador convierte al que ayuda en un servidor emocional y luego lo deja como si nunca hubiera recibido nada a cambio. Dios no nos ha llamado para ser víctimas fáciles. El reino de Dios no es un lugar para la ingenuidad. Es un espacio de discernimiento, sabiduría y vigilancia espiritual. La advertencia de Jesús para que seamos astutos como las serpientes no es una metáfora sencilla, es un llamado a la madurez. No fuiste creado para ser explotado. Fuiste llamado para ser un canal de Dios y no un basurero de los problemas de otros. La verdadera ayuda enfrenta al manipulador, rompe el ciclo, dice un no firme, corta la dependencia emocional, expone la verdad con amor, pero sin temor. Y cuando decides dejar de ser parte del teatro de la manipulación, el Espíritu Santo te da fuerza, te brinda tranquilidad, purifica tu mente y restaura tu autoridad espiritual. Porque dejas de ser un prisionero y vuelves a ser un instrumento. No confundas amor con servidumbre emocional. El amor no se deja dominar. El amor no se rinde ante el juego del control. El amor no se ahoga en la culpa. Hay personas que han estado haciéndose las débiles durante años, pero nunca se han quebrado. Saben llorar, pero no saben arrepentirse. Saben pedir, pero nunca se arrodillan ante Dios. Y mientras tú estés disponible, seguirán aprovechándose de todo lo que tienes. El Espíritu de Dios te invita hoy a abrir los ojos. Ser bueno no significa ser tonto. Ser generoso no implica ser vulnerable. No tienes que demostrar tu amor ayudando a quienes claramente te están manipulando. Dios nunca te ha pedido que sostengas la falsedad. Te ha llamado a caminar en la luz, en la libertad, en la verdad. La realidad es que, en muchas ocasiones, lo mejor que puedes hacer por alguien así es dejar de ayudar, es dejarlo a solas con Dios. Porque donde tu presencia impide el quebrantamiento, tu ausencia puede abrir la puerta a un encuentro con lo divino. Si te das cuenta de que estás atado a alguien que utiliza tu bondad como una herramienta de control, hoy es el momento de cortar esos lazos. No lo hagas con rencor, ni con indiferencia, sino con respeto. Porque seguir en ese ciclo no está salvando a nadie, solo está retrasando el plan de Dios. Y lo peor de todo, está debilitando tu energía, tu ánimo y tu fe. Has sido llamado a ser sabio, a amar con inteligencia y a servir con discernimiento. No alimentes la manipulación con tu silencio, con un apoyo ciego o con recursos mal utilizados. Habla la verdad. Establece límites. Confía en que Dios es más que capaz de lidiar con quienes intentan controlar a los demás a través de lástimas y chantajes. Y cuando tomas una postura, el cielo se mueve, porque Dios honra a quienes caminan con los ojos abiertos y el corazón limpio. Este es el momento de decidir. ¿Vas a seguir siendo manipulado por aquellos que aparentan ser débiles o vas a escuchar la voz de Dios que te invita a ser sensato, firme y auténtico? El que manipula no merece tu apoyo. Lo que realmente necesita es una corrección espiritual. Y cuando comprendes esto,
Te liberas y le das al otro la oportunidad de hacer lo mismo. El sexto tipo es el que provoca divisiones y conflictos. En Tito 3, 10 y 11. En Proverbios 6, 19. Hay una semilla que parece pequeña, discreta e incluso inofensiva a simple vista, pero que, una vez sembrada, puede arruinar relaciones, sacudir iglesias enteras y traer maldición sobre hogares, familias y comunidades. Esa semilla se llama contienda. Y la palabra de Dios no solo condena la contienda como actitud, sino que también revela que hay algo que Él, el mismo Señor, detesta. Aquel que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6, 19. Es una afirmación contundente. Dios lo odia. Si Dios rechaza, nosotros también debemos oponernos con firmeza a cualquier tipo de división que se presente disfrazada de charla, opinión, preocupación o libertad de expresión. La discordia no llega con espada. Se manifiesta a través de palabras. No destruye de inmediato. Insinúa, genera dudas, siembra sospechas y desconfianza entre hermanos, líderes, amigos, parejas, padres e hijos. Nunca ataca de frente. Prefiere el susurro. No se muestra como enemigo. Opta por parecer aliado, pero su huella queda marcada. Donde pasa, las amistades se quiebran, las familias se debilitan, las iglesias se fragmentan y los ministerios se detienen. Lo más peligroso es que detrás de esta actuación sutil hay un espíritu maligno que opera con astucia, buscando arruinar todo lo que Dios está edificando. En la carta a Tito, capítulo 3, versículo 10, se nos enseña algo fundamental. Evita al hombre divisivo, después de advertirlo 1 y 2 veces, sabiendo que esa persona está pervertida, vive en pecado y está condenada por su propia cuenta. Mira la seriedad de estas palabras. Dios no nos dice que insistamos, ni que toleremos, sino que nos pide que evitemos. Tras la segunda advertencia, la instrucción es clara. Aléjate. Quien persiste en provocar divisiones ya ha caído en un pecado que contamina y condena. No es solo alguien en conflicto, no. Es un peligro real para la salud espiritual de quienes están a su alrededor. Ayudar a este tipo de personas es promover la obra del enemigo. Es ser un instrumento de confusión. Es avivar el fuego que Satanás está tratando de propagar. Y muchas veces esto sucede en el propio hogar. Un hermano que se dedica a poner a unos contra otros. Un familiar que se infiltra entre esposo y esposa para sembrar celos, rencores y juicios. Un miembro de la iglesia que no para de cuestionar a los líderes a sus espaldas, socavando la confianza de la comunidad y abriendo la puerta a chismes y críticas destructivas. Lo más preocupante es que muchos siguen apoyando a estas personas, brindando su respaldo emocional, validando sus quejas y escuchando sus palabras, como si solo se tratara de un desahogo. Pero no es un simple desahogo, es una semilla de división. La disputa comienza con charlas que parecen inofensivas, palabras expresadas con un tono de compasión, de cuidado, de preocupación, pero en el fondo son frases llenas de juicio, de veneno, de rechazo, disfrazadas de opinión. El conflicto no llega para solucionar, llega para desgastar. No busca la paz, sino el control. Su meta no es restaurar, sino debilitar. Y cuando prestas atención a este tipo de personas, estás abriendo las puertas de tu alma al espíritu de división. Es fundamental tener discernimiento. No todos los hermanos que hablan con sinceridad tienen un espíritu pacificador. No todas las hermanas que oran en voz alta tienen el corazón en calma. Hay quienes se alimentan de los conflictos porque se sienten importantes cuando están en el centro de la discordia. Siéntanse poderosas al observar cómo otros se lastiman con las semillas que han sembrado. Por eso, cuanto más atención reciben, más atrevidas se vuelven. Cuanto más apoyo obtienen, más avanzan con su influencia negativa. Es fundamental que reconozcas las señales. ¿Qué es lo que esta persona genera a su alrededor? ¿Construye o divide? ¿Sus palabras edifican o lastiman? ¿Qué dice de los demás cuando no están presentes? ¿Qué tipo de frutos ves cuando se acerca? Si a su alrededor siempre hay malentendidos, acusaciones, distanciamientos y rencores,
ten por seguro que estás frente a alguien que necesita ser confrontado, y si no cambia, evitado. El mensaje es reconciliación, no confusión. Es unidad, no división. Y cualquier persona que actúe en sentido contrario está fuera de la voluntad de Dios. El error de muchos es intentar ayudar a quienes ya han demostrado no tener intención de cambiar. Creen que están siendo compasivos, pero en realidad están siendo cómplices. Ayudar a quien divide es faltar al respeto a lo que Dios está uniendo. Es arriesgarse a convertirse en un canal de influencia negativa, porque la disputa no solo afecta a quien la provoca, sino también a quienes la alimentan. Si dejas que ese tipo de persona siga hablando, actuando y ocupando espacio en tu vida, te vuelves parte del problema. Por eso, en el libro de Proverbios se mencionan 6 cosas que al Señor le desagradan y una 7ª que le repugna. Ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que trama pensamientos malvados, pies que se apresuran a hacer el mal y el testigo falso que dice mentiras. Y por último, aquel que siembra discordia entre hermanos. Está en la misma categoría que el homicida y el mentiroso. Esto es serio, es grave. No se puede tratar este comportamiento con tolerancia o ingenuidad. La instrucción bíblica es clara. Después de 2 advertencias, aléjate, no por orgullo ni por indiferencia, sino por obediencia, porque la contienda es una puerta abierta para que el enemigo actúe. Si te acercas demasiado a quienes persisten en ese camino, tarde o temprano, también te verás afectado. Lo que comienza como empatía puede acabar en contaminación. Lo que empieza como un intento de reconciliación puede llevarte a un agotamiento espiritual. Dios desea que vivas en armonía, pero esa paz requiere que te alejes de todo lo que busca generar divisiones. No tienes que justificarte. No es necesario que discutas ni que demuestres nada. Simplemente, mantén tu distancia y reza. Intercede desde lejos, pero no camines al lado de ellos. No apoyes emocionalmente a quienes no están comprometidos con la unidad. La iglesia es un cuerpo. La familia es un plan divino. Cualquier persona que ponga en peligro esa unidad está actuando en contra del cielo. Y quien ayuda a esa persona, aunque no lo note, está retrasando los propósitos de Dios. La verdadera madurez espiritual sabe cuándo extender la mano y cuándo dar un paso atrás. Reconoce cuándo es momento de insistir y cuándo es mejor cortar la relación, cuándo callar y cuándo confrontar. Ayudar a quienes generan división es fortalecer el caos, pero alejarse es darle espacio al Espíritu Santo para que trabaje, ajuste y, si así lo desea, restablezca las cosas. No tienes que cargar con la responsabilidad de cambiar a quienes se obstinan en el error. Tu deber es cuidar la paz que Dios te ha otorgado. Y esa paz es más valiosa que cualquier vínculo con aquellos que no desean seguir la verdad. El 7º tipo es el desagradecido que jamás reconoce lo bueno. Lucas 17:1. 2 Timoteo 3:2. Hay personas a las que ayudas 1, 2, 10 veces y nunca muestran gratitud. Nunca valoran lo que se ha hecho. Jamás devuelven con una palabra amable, un gesto de respeto, un acto de reconocimiento. Y lo peor es que, cuando ya no puedes ayudar, aún te acusan. Se vuelven frías y distantes, como si todo lo que hiciste fuera una obligación. La ingratitud no solo hiere, también marchita el alma de quien sirve, desgasta el corazón de quien ama y puede incluso extinguir la alegría de quienes viven para bendecir. Jesús enfrentó esto. En el libro de Lucas capítulo 17 se narra cómo Jesús sana a 10 leprosos, transformando por completo sus vidas. 10 hombres que habían sido marginados, ahora se encuentran libres. Sin embargo, solo uno de ellos regresó. Solo uno se arrodilló y dio las gracias. La pregunta de Jesús resuena a través del tiempo y sigue vigente hoy en día. ¿No fueron 10 los que sanaron? ¿Dónde están los otros 9? Lucas 17:17. El problema no fue la falta de los demás, sino la falta de gratitud, la falta de honor, la falta de reconocimiento por algo que ninguno de ellos podría haber logrado por sí mismo. De esto es de lo que debemos hablar.
Hay personas que solo saben recibir. Exigen, reclaman, ponen caras largas, manipulan con sus palabras, pero nunca muestran una verdadera gratitud. Y hay quienes siguen intentando complacerlas, creyendo que algún día eso cambiará. Pero la realidad es dura. Quien no es agradecido por lo poco, no lo será por lo mucho. Quien no honra lo que recibe, no está listo para lo que vendrá. La gratitud es una llave espiritual que abre puertas en el cielo. Y donde no hay gratitud, la bendición de Dios no se queda. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2, Pablo habla sobre los últimos tiempos y menciona algunas características de las personas en esos días finales. Son egoístas, codiciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos y profanos. Es importante notar la gravedad de esto. La ingratitud se encuentra junto a la arrogancia y la blasfemia. En otras palabras, no se trata de un simple defecto de carácter, sino de una corrupción del espíritu. La persona ingrata vive como si todo lo que recibe fuera un deber de los demás. No reconoce la bondad, no aprecia el sacrificio, no ve el esfuerzo, y por eso nunca honra, nunca valora y nunca se conmueve. Es como intentar llenar un recipiente que tiene un agujero. Das y nunca es suficiente. Ayudas y se queja de lo que le falta. Te sacrificas y pide más. Y lo peor de todo, si un día decides decir que no, se vuelve en tu contra. Porque el ingrato no ama. Se sirve a sí mismo. No se acerca por respeto, sino por interés. Y cuando lo que ofrece se acaba, también se termina la relación. Pero eso no es amistad, ni familia, ni hermandad. Es un abuso disfrazado de convivencia. Ayudar a alguien con ese tipo de corazón de manera constante es una forma de reforzar la deformación espiritual de esa persona. Cuando insistes, incluso sin ver resultados que valgan la pena, estás permitiendo que la ingratitud se sienta a gusto. Estás diciendo, aunque no lo expreses con palabras, aunque no lo reconozcas, aquí seguiré. Sin embargo, el Espíritu Santo nos invita a crecer. Nos enseña que la gratitud es un reflejo del carácter y una manifestación de respeto. Y cuando no hay ese tipo de fruto, es momento de detenerse y pensar, ¿acaso mi ayuda está construyendo algo o solo está alimentando el ego de los demás? No se trata de esperar recompensas de los humanos, sino de identificar las señales espirituales. Dios valora la honra. Dios responde al reconocimiento. Dios se manifiesta en el corazón que se humilla con gratitud. Y lo opuesto también es cierto. Donde se rechaza la gratitud, el espíritu se entristece. Donde no se aprecia lo que se da, el cielo guarda silencio. Por eso, muchas personas están atrapadas en una especie de estancamiento espiritual, emocional e incluso económico, porque siguen invirtiendo su energía en individuos que nunca han mostrado gratitud. Padres que lo dieron todo y solo reciben desprecio. Líderes que han formado a otros y han sido olvidados. Amigos que estuvieron a su lado en los momentos más difíciles y ahora son ignorados. Parejas que se han sacrificado durante años y hoy son tratados con indiferencia. Todo esto se llama ingratitud. Y seguir ayudando a quienes no valoran lo que haces es alargar un ciclo de deshonra que no termina bien. Porque Dios es un Dios de principios. Y uno de esos principios es: a quien honra, honra. El mismo Dios se aleja de donde no hay reconocimiento. Israel se quejaba en el desierto, a pesar de haber presenciado tantos milagros. Y el resultado fue el juicio. La ingratitud cierra puertas. Y si sigues insistiendo en servir a quienes desprecian tus esfuerzos, terminarás cansado, frustrado y vacío. Porque la bendición que llevas contigo no está destinada a ser desperdiciada. Ella necesita ser entregada a quienes valoran, a quienes respetan, a quienes responden con agradecimiento. Agradecer no es solo decir gracias. Es demostrar con acciones que reconoces el valor del otro. Quien es agradecido cuida. Quien es agradecido devuelve. Quien es agradecido protege. Y cuando ese resultado no se ve, es momento de dejar de dar, porque el terreno puede estar seco por elección. Y quien no puede agradecer a una persona, difícilmente podrá rendirse ante Dios.
Tú no fuiste llamado para ser explotado emocionalmente. Fuiste llamado para construir, para dar frutos, para multiplicar. Y donde no hay agradecimiento, no hay multiplicación. Es hora de romper el ciclo, de entender que la falta de gratitud es una forma de rechazo. Y donde hay rechazo al bien, tarde o temprano habrá oposición al mismo Dios. Por eso, detente. Retroceder en este caso es sabiduría, es cuidado, es obediencia. Ora por quienes son ingratos, pero no te quedes bajo manipulación. Apoya a quienes valoran lo que Dios te ha otorgado. Porque donde hay respeto, Dios envía más. Donde hay reconocimiento, se abren los cielos. Pero donde hay ingratitud, se hace el silencio. Y tú no viniste a este mundo para vivir en un silencio espiritual. Tu propósito es fluir, crecer y ser un canal de bendiciones en terrenos fértiles. Dios no espera que sigas regalando perlas a quienes las desprecian. Él desea que aprendas a discernir los corazones. La gratitud es un signo de vida espiritual, y donde falta, no se puede permanecer. Ama con sinceridad, actúa con sabiduría. Libérate de la culpa de insistir en quienes no valoran tu esfuerzo y confía. Cuando honras lo que llevas dentro, Dios honra quien eres. Que el Señor te brinde discernimiento, sabiduría y valor para cortar los lazos que te agotan y mantener aquellos que te edifican. Que te libre de la manipulación, la ingratitud y los conflictos, y te guíe hacia un nuevo tiempo de paz, honor y frutos duraderos. Que la bendición de Dios repose sobre tu hogar y que siempre seas un canal de luz donde haya oscuridad. Amén.